Vive tu vida con interioridad. Hoy de nuevo estamos aquí, hoy sábado, con un propósito. Hoy es 9 de mayo, mayo 9, y estamos con un gozo y con una alegría. Ahí hay un buen equipo de hermanos y hermanas que le queremos dar un mensaje maravilloso en el día de hoy. Es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Yo voy a estar apoyándome en Romanos, en el capítulo 4, versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos cometido errores. Es la misma idea que yo les digo a ustedes, hermanos, de cómo volver al Edén. El pecado viene desde que fuimos expulsados del Edén. ¿Y por qué fuimos expulsados del Edén? Por soberbia, por orgullo, porque no nos quisimos acomodar a la voluntad divina de Dios. Ese es el pecado. ¿Por qué? Que pecado en sí lo que significa es no acertar, no dar en el blanco, en la mira. Y entonces, como no damos en el blanco, pues nos equivocamos, porque la idea es acertar. ¿Y cuándo acertamos? Cuando estamos en Dios. ¿Y cómo podemos estar en Dios? Si estamos en nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir leyendo en el 13, dice, es Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no inculpas el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso nosotros debemos aceptar a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. A uno le preguntan, bueno, ¿y sin Cristo? ¿Y si las personas que no conocen a Cristo se salvan? Pues ahí hay que dejárselo a la voluntad de Dios. Lo que yo sí les digo es que los que conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo, sí somos salvos. Esa es la certeza que nosotros tenemos, porque ya salimos del pecado, porque Cristo, a través de su muerte y resurrección, vino y quitó el error que teníamos y nos volvió el camino al paraíso. De eso les voy a hablar dentro de un momentico. ¿Cómo es ese retorno al paraíso? Uno, que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos regresar al paraíso? Ya se lo digo dentro de un momentico y le voy a dar el paso a mi hermana Marta. Muy buenos días, Dios les bendiga ahí donde se encuentren. Nos da mucho gusto volver a estar en este día sábado para llevar el mensaje a través de la palabra del Señor. Dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es la profecía que dio el profeta Isaías 700 años antes de que Jesús naciera, más de 700 años. Jesús en Lucas 4, 16 dice la palabra de Dios: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía cuando Jesús en persona estaba leyendo a Isaías 61. Ahora vamos a pasar a mi hermanita María.
Buenos días, Dios me les bendiga en esta hermosa mañana, contenta y agradecida con el Señor porque me da esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes las buenas nuevas de salvación. Yo quiero compartir con ustedes la palabra en Romanos 12:12. Después de haber sido salvos, el Señor nos da esta esperanza nueva. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo quiero compartir, mi amada hermana, mi amado hermano, este versículo, después de que somos, dice la palabra, el punto número 1, dice, gozosos en la esperanza. Tú y yo, después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de estar gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estábamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, mi amada hermana, mi amado hermano, la esperanza no es fingir que no existen los problemas. La esperanza es esa confianza interna de que los problemas no son eternos, que las heridas se curarán y que las dificultades pasarán. Aférrate a Dios, pues en medio de la turbulencia, Él es nuestra esperanza. También dice, sufridos en la tribulación. Tú y yo vamos a ser sufridos, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha dicho en 1 de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, mientras estemos en este mundo, vamos a tener tribulaciones. Pero dice el Señor, no teman, porque yo he vencido al mundo. Ahora, en este tiempo en el cual estamos, ¿verdad?, encerraditos, sabemos que es algo dificultoso para nosotros, que estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados a servir a nuestro Señor en las iglesias. Entonces estamos ahí encerraditos y es dificultoso para cada uno de nosotros. Pero también, mis amados hermanos, dice, constantes en la oración. Efesios 6:18 nos dice que tú y yo debemos de estar constantes en la oración, orando sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es de que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, esta pequeña haya sido de edificación para ustedes. Bendiciones. Buenos días, aquí estamos nuevamente en Príncipe de Paz con el hermano Ricardo Rubio, con la hermana Marta, con la hermana María, con Sandra y la hermana Emma, y mi nombre es Leonor. Quiero compartir con ustedes nuevamente un mensaje de vida y voy a la escritura en Juan 16:33. Yo les he dado estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de nosotros, se hizo pobre, para mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Jesús sufrió mucho cuando anduvo por la tierra, y su gloria en el cielo la dejó para que tú y yo fuésemos felices. Él caminó
cuando anduvo aquí en la tierra para llevar enseñanzas de cómo el ser humano debemos de ser. Y nosotros padres, estoy hablando más en relación con una madre, ¿verdad? Somos el ejemplo para nuestros hijos en nuestra manera de caminar, ¿verdad? O sea, porque les enseñamos a nuestros hijos una manera diferente. Pues quiero decirles que estamos orando por el pueblo para que juntos podamos salir adelante y ver la vida de una manera diferente después de todo este caos. La palabra de Dios es transformadora y llena de poder tu alma. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué cosas ha hecho Dios para ti y voltear hacia atrás y ver cuán grande ha sido Él en tu vida? Yo he hecho eso constantemente. Volteo atrás y veo las cosas que he pasado y siempre le doy gracias a Dios por cada una de mis, de todo lo que he pasado, ¿verdad? Porque siempre pienso que es un propósito que pasé por ahí y nosotros somos la fuente de dirección en nuestro hogar y enseñamos a los hijos a ser fuertes, así como Dios nos enseña a nosotros. Nosotros enseñamos a ese hijo que todo se puede, enseñamos a ese hijo que por la mañana alcanzas la bendición del día si te propones a ser positivo. Le voy a pasar ahora el lugar a Sandra. Sí, hola, buenos días, muchas bendiciones a todos. Voy a hablar un poco sobre Dios, cómo entregarse, estar en Él todo el tiempo aquí en la vida. Voy a hablar sobre un poquito sobre cómo tener una mente santa. En Pedro 1, 13 al 14, dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Tu mente es una cosa maravillosa. Tú puedes memorizarte preciosos pasajes de las Escrituras que pueden afianzarte en tu vida diaria. Tú puedes meditar en la palabra de Dios, descubriendo sus magníficas verdades. Tú puedes discernir entre lo verdadero, entre las verdades, entre lo verdadero y lo falso. Tú puedes discernir entre lo verdadero y lo falso. Tú puedes recordar las bendiciones pasadas de Dios. Algunos de los siervos más efectivos de Dios fueron aquellos que disciplinaron sus mentes para su servicio. Moisés educó en los mejores colegios y universidades de Egipto. Escribió los libros de la ley para los israelitas. Isaías usó su mente erudita para escribir un gran libro profético en las Escrituras. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Tu mente, denme un momento. Pablo nos dice que debemos ser como la gente de Berea, que recibieron la palabra con mucha atención y luego examinaron las Escrituras para ver si era cierto lo que se les había dicho. Nosotros también debemos chequear las Escrituras para asegurarnos de que lo que nos dicen es la verdad de Dios. Por eso Pablo nos alienta a que nos esforcemos a madurar en nuestro pensar. Primero de Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia,
pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Y en Corintios 13:11 dice, Pablo también dice, cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar eran la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Cuando te volviste cristiano, Dios renovó tu mente. Por eso en Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense en medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es importante que uses tu mente para la gloria de Dios. Y ahora le paso a la hermana Emma, gracias. Buenos días, el Señor les bendiga. En esta mañana voy a enseñar unos versículos de la Biblia que hablan del pan de vida, ¿verdad? Para saber quién es el pan de vida, dice, eso en Juan 6, capítulo 50, versículo 50. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. O sea que dice que él es el pan, ¿verdad? Que desciende del cielo. Y de él comiéremos, ¿verdad? No moriremos. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, y en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le recibiré, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que Jesús, ¿verdad? Dice que Él es el pan de vida, y el que de Él coma, ¿verdad? Vivirá. Y Él es, o sea, su palabra, está hablando de su palabra, ¿verdad? El que cree en su palabra, ¿verdad? Tiene vida eterna. Y dice que su sangre es, dice, entonces ¿dónde voy? El que come mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, con su sangre nos lavó, ¿verdad? Nos limpió, nos lavó de nuestros pecados y nos limpió. Así es que el pan de vida, su cuerpo es el pan de vida. Y es su palabra, ¿verdad? El que cree en su palabra. Pocas palabras, ¿verdad? Porque para que entendamos mejor. Y entonces solamente es de pedir ese pan, porque el pan que Dios les dio en los tiempos cuando andaban los israelitas por el desierto, ese pan era maná que les mandaba, y murieron, ¿verdad? Y entonces todavía no venía ese pan del cielo que era Jesús. Pero así es que el que coma y beba su sangre tendrá vida eterna. Y entonces les voy a compartir, ¿verdad? Hablando de la salvación. Muy bien. Ya viene mi hermana para hablarnos de la salvación. Aquí vamos, cada uno tenemos 3 minutos, por eso mi hermanita Eugenia, que está detrás de la cámara, ella nos indica cuando se nos terminan los 3 minutos para hacerlo un poco más participativo, más equitativo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero si acaso alguien de nosotros no ha terminado todavía la idea, puede seguir unos segunditos más, pero tenemos que estar atentos y por eso estamos atentos ahora. ¿Por qué estamos como estamos? La propuesta que yo les hago en el día de hoy, apreciados hermanos, es pensar
¿cuál es mi realidad en este momento? ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás optimista? Pero ¿por qué también estás achicopalado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás lleno de problemas y de dificultades? Aunque dicen por ahí que mientras uno vive, la vida tiene problemas, pero cuando uno está en Cristo, los problemas tienen otro significado. Entonces, el problema sucede, y por eso es lo que estoy indicando, ¿qué pasó después de Jesucristo? ¿O cuáles los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados de Adán? Los resultados de Adán fue la muerte, porque cuando fue expulsado el ser humano, Adán, fue expulsado del paraíso, lo que alcanzó fue la muerte, porque dice que el que comiera del árbol del bien y del mal, moriría. Y la serpiente le dijo, no que morirán, van a ser dioses. Les cambió la palabra. Pero nosotros que aceptamos la palabra de Dios, lo que nos está diciendo la palabra es que con Adán todos murieron. Y por eso es que Pablo en Romanos 5 dice precisamente eso, que era lo que les estaba introduciendo hace un momentico. Dice, pues por cuanto con el pecado, por cuanto con Adán todos pecaron. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la muerte de Adán? El pecado. Ahora, ¿cuál es el resultado con la venida de Jesucristo? Pero en el medio de Adán y de Jesucristo hay algo maravilloso que podemos entender, y es la ley. Porque dice que desde Adán, dice, no obstante, el capítulo 5 de Romanos, versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, que de Adán a Moisés reinó la muerte. Y luego con Moisés vino la ley. ¿Y qué reinó entre Moisés y Jesucristo? En ese espacio, ¿qué reinó? ¿La muerte? Entonces dice Pablo, no, reinó el pecado. ¿Y qué es pecado? Pues muerte. O sea, solamente lo que dice es que se presentó la ley para que abundara el pecado y tomáramos más conciencia de la necesidad que tenemos nosotros de la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso en el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y termina el versículo diciendo, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, que aunque no estaban en esa presencia de Adán, acarrearon la tendencia y la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué ganaron con Jesucristo? Entonces, dice ¿qué pasó entre la ley y Jesucristo? Dice, pero la ley se introdujo. En el versículo 20, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y de eso es que les voy a hablar en la última sección que me corresponde. Doy el paso a mi hermana Marta. Aquí estamos de nuevo. Dios los bendiga. Estamos leyendo en Lucas 4 y continuamos en el 4:18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías, Jesús hablando y predicando en la sinagoga. Y la gente decía, este es el hijo de José, ¿de dónde tiene tanta palabra? ¿Y en dónde, por qué dice que se está cumpliendo esta palabra en él? Así nos sucede a nosotros a veces, hablamos en la familia, en los conocidos, y como nos conocen nuestro pasado, nos juzgan y nos dicen,
¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora viene hablando como si es una santa? Si yo la conocí como fue. Así todos tenemos un pasado, pero es pasado, por eso se dice pasado, porque ya pasó y ahora somos unas criaturas nuevas. El viejo hombre ha quedado atrás y entonces Jesús, hablando él en sus propias palabras, les dice que se está cumpliendo la escritura y aquellos ponían en duda lo que él estaba diciendo. Pero Jesús continuó caminando por los caminos, las ciudades, hablando la palabra, llevando las buenas nuevas, llevando el mensaje. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dice la palabra del Señor en Mateo 4:12, pero les quería comenzar del 13, en donde dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es la luz que nos resplandece ahora. Ahora vamos con mi hermanita María. Bendiciones. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, salvos por gracia, dice el encabezado, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. En Colosenses 1:18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Así es, mis amados hermanos, nosotros somos salvos por gracia. No es don nuestro, es don de Dios. Y por gracia, nosotros cuando ya venimos a ser salvos, hacemos buenas obras. No es por nuestras obras, sino porque somos salvos. Pero como les digo, no es don nuestro. Este es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así es de que, mis amados hermanos, doy lugar a quien corresponde. Dios los bendiga de nuevo. Aquí estamos. Voy a las escrituras en Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y en Colosenses 3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, al cual fueron llamados uno como un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y tengo Juan 14:27. La paz les dejo, la paz les doy. Yo no la